Buenas tardes, en esta ocasión voy a hacer la entrevista a la maestra Juliana Esparza Mendoza de la Escuela Batalla de Puebla, turno extendido. Me presento, soy el alumno Tiserio Abelardo Esparza Mendoza de la licenciatura en Educación y Gestión de Centros Educativos. Estoy en representación a mi equipo, conformado por Gabor, por Leslie, por Brenda y un servidor. Vamos a hacer un recorrido de 10 preguntas en el cual la maestra nos va a explicar sobre la reforma del antiguo sexenio de Enrique Peña Nieto. Vamos a iniciar con la primera. Eh, ¿Qué conoce usted sobre la reforma educativa implementada en el sexenio de Enrique Peña Nieto? Pues la reforma educativa no vino como tal, más que nada en una reforma laboral, porque de educativa seguían con los mismos procesos, lo mismo que se había planteado el sexenio antepasado, que era lo mismo trabajar con las emociones de los alumnos, de que el alumno diera sus puntos de vista, se trabajaba lo mismo. De hecho, lo único que reformaron en lo que era de educación es que en vez de haber sido por bimestres, era por trimestres, pero realmente no hubo ninguna reforma educativa directo a los alumnos. La segunda pregunta, ¿cuál es su opinión sobre la reforma educativa? Pues que no hubo reforma educativa otra vez, o sea que era más que nada laboral, no hubo mucho por hacer, se perdieron muchas cosas, se perdió muchos cursos que podíamos haber hecho, que no nos llevaba a ningún punto, que bien o mal los cursos te llevan a otra manera de aprendizaje de los alumnos y ahora no hubo nada de eso. La tercera, ¿en qué manera le benefició a usted la reforma en el ámbito laboral? En ninguna. En ninguna, y yo fui una de las personas que presentó, que yo nunca dije que no a presentar, pues Nuevo León está acostumbrado a presentar para tener nuevos estímulos de sueldo, que es por lo que la mayoría de los maestros presentan, para tener más sueldo, pero con el esfuerzo de estar presentando, de ir a cursos, de mejorar sus prácticas educativas. Gracias. La cuarta, ¿qué aspectos negativos obtuvo con la reforma educativa? Negativos. Antes teníamos un bono que nos daban si presentábamos, nos aumentaban el sueldo y uno pues iba con más entusiasmo. No tenía carencias, pero en esta ocasión se quitaron todo eso, no reformaron nada de la educación, no hubo ningún beneficio ni para los maestros ni para los alumnos, puesto que nunca se llegó a un acuerdo y los libros siguieron siendo los mismos. Bien. La quinta, ¿cree usted que a nivel nacional la reforma tuvo un impacto positivo para los docentes? No, ¿Por yo qué? creo que fue nada más beneficio para algunos cuantos, a lo mejor sí para los de la nueva generación, pero no se daban cuenta que no iban a tener ningún derecho, que no iban a tener seguro, que no iban a formar, porque si llegaba un punto en que ellos presentaban y no pasaban, pues les quitaban esos 3 años que ya estuvieron practicando en una escuela. Entonces, no creo que tengan un beneficio a pesar de que no eran maestros empezando y no es lo mismo que un arquitecto que sepa la materia, pero que vaya y trate a 30 personas, porque estamos hablando de personas, estamos hablando de individuos, no de material, se dé cuenta de cómo tratarlos, de cómo verlos. Entonces no vi mucho beneficio en esas opciones. Gracias. La siguiente, ¿qué mejoraría de la reforma educativa? Que fuera una reforma educativa, que fuera para el bien del aprendizaje de los alumnos, que se llevara a cabo para crear un nuevo México y llegar a un aprendizaje que se comprendiera en todos los niveles, no nada más en decir, ay, la reformamos porque queremos mejorar, no, que se haga una reforma que vaya basada en los niños y para los niños. Gracias. La siguiente, ¿por qué sería óptimo mantener la reforma educativa de Enrique Peña Nieto en la actualidad? No me parece que sería muy buena opción mantenerla, puesto que nunca llegamos a una reforma educativa, nunca lo vimos como una reforma basada en el aprendizaje del alumno para llegar a un fin o para tener un fin o para sobresalir en lo que es México. Gracias. La siguiente, ¿la reforma educativa afectó de manera económica su vida? Pues sí, porque lo que te digo, o sea, ya no te daban el bono extra, ya solamente presentabas, no tienes ya cómo sobresalir, te ibas a quedar con el mismo sueldo, que a veces el sueldo, por ejemplo, a mí sí me va bien, pero hay personas que acaban de entrar y el sueldo es muy bajo, entonces no, económicamente no estaba beneficiando a nadie.
Con los exámenes de permanencia, ¿cómo se sintió usted con esta implementación? Pues un examen para Nuevo León no es importante porque todos los años presentamos, o sea, no hay no hubo ningún cambio en eso. Aquí el problema fue de que mucha gente, como la obligaban a presentar, pues sí se hizo así como que les causó miedo el no pasar, el no poder avanzar, pero realmente aquí en Nuevo León siempre se presenta. Entonces, y ya por último, ¿cree usted que los nuevos egresados en el ámbito de la educación tendrían las mismas oportunidades que ha tenido usted como maestra con la reforma educativa aún implementada por Enrique Peña Nieto? No, creo que no, porque es lo que decía anteriormente, o sea, ellos presentan, están a prueba 3 años y al tercer año si no pasan, ellos les quitan la plaza porque era provisional, o sea, no era su base, no era su plan, además no tienen tampoco cómo extenderse o cómo sobresalir y a pesar de que tampoco ya no tenemos jubilación, porque desde mí ya no tenemos jubilación, entonces no hay de dónde sobresalir o de dónde extenderse en ese trabajo o darle un valor a lo que es la educación reparte de los docentes, porque no se me hace muy buena esa reforma. Muchas gracias. Con esto concluimos esta serie de preguntas a la docente. Les agradecemos su visita. Hasta luego.